Tu amor es grande hasta los cielos. Lección número 7. Estudiando para compartir. Bienvenidos. Es un gusto saludar a todos mis amigos y hermanos de la Asociación del Alto Magdalena y de todos los lugares donde llega su programa Estudiando para Compartir. Un gusto realmente poder estar cada semana con la lección de escuela sabática, los puntos focales fundamentales que sin lugar a dudas van a repercutir en una bendición para la iglesia, para las clases de escuela sabática y para todos los hermanos y amigos que escucharán de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de los Salmos, un libro precioso, y como todas las semanas tenemos dos invitados muy especiales. En esta oportunidad tenemos el equipo pastoral de la iglesia de Tierra Linda, y por lo tanto pues tengo el gusto de compartir con el pastor José Evangelista Ortiz. Pastor, bienvenido. Pastor César, buenos días, gracias. Saludo cordial también a todos los maestros, hermanos, líderes que nos escuchan y que están aquí ya listos para recibir la síntesis de esta lección que nos muestra un amor grande, grande, grande. Amén, así es. Y Pastor Johnny Reynolds es el pastor asociado de la iglesia Tierra Linda. También bienvenido, pastor. Muchísimas gracias, Pastor César Perdomo. A todos los que nos están viendo a través de este gran programa, queremos que sea de gran utilidad para cada uno de ustedes, que les sirva al momento de poder compartir la lección y que podamos seguir creciendo en Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, pastores. Estamos durante este año, compañeros, llevando como algunas ideas, dándole a nuestros hermanos algunas ideas prácticas para que realmente sean de utilidad en la edificación de la escuela sabática. La iglesia de Tierra Linda, a la cual asisto, soy miembro de esa iglesia, uno se goza de verla a las 11 de la mañana, no cabe una persona, y alabado sea el Señor por ello. Pero ¿qué podríamos hacer para que desde las 8:45, 9 de la mañana, no solamente la iglesia de Tierra Linda, sino todas las iglesias adventistas pudiéramos tener una mejor asistencia, pastor? Bueno, tal vez hay dos consejos prácticos y muy puntuales. El primero de ellos para nuestro director de escuela sabática, y es poder organizar las clases de la escuela sabática para que sean los mismos grupos pequeños. Esa es una muy buena estrategia. Y número dos, para los maestros, siempre darle una llamada a su clase de escuela sabática el viernes en la tarde, en la noche, para motivarlo a que llegue temprano. Una llamadita, un mensaje que se convierta en una motivación, creo que ayudará a que empecemos la escuela sabática con más gente. Estupendo eso, estupendo. Yo recuerdo, y lo que el pastor está mencionando, lo practican en Tierra Linda. A mi hijo lo llamaron un viernes, lo felicitaron por el cumpleaños, y él asistió al otro día y me decía: papá, qué detallazo, me decía, qué detallazo. Esas son cosas interesantes que ayudan en la asistencia. Pastor Johnny, ¿y usted qué podría aconsejarnos? Yo quisiera mencionar quizás dos aspectos importantes para no redundar en lo que acaba de decir mi pastor evangelista. Yo creo que es súper importante tener un buen acompañamiento, que el maestro sea consciente de quiénes son las personas que están a su cargo y que va llevando secuencialmente un seguimiento. Y además de eso, yo creo que es importante enseñarle a la iglesia que la iglesia el sábado no se divide en dos espacios. El repaso de la lección, tanto el momento del culto, es un mismo espacio, es un momento de adoración, porque a veces tenemos quizás la mala cultura de que creemos que es el primer culto y el segundo culto. Entonces decimos, no alcancé al primero, pero llego al segundo. Entonces es decirle a la iglesia, tenemos un solo programa y un solo culto que inicia desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Maravilloso, gracias, pastor. Es decir, la iglesia en adoración. Esa es la idea, un solo bloque para que todos nos enfoquemos. Bueno, mis hermanos, vamos a hablar acerca del gran amor de Dios, el amor de Dios. Y la lección nos traía diferentes salmos preciosos. El Salmo 136, que es con el que deseo que iniciemos, nos habla acerca de las razones por las cuales nosotros debemos de adorar a Dios, debemos de alabarlo. Pastor José Evangelista, ¿qué razones podría usted puntualizar? Bueno, el Salmo 136 presenta por lo menos 26 razones.
pero no vamos a mencionarlas todas por el tiempo, por supuesto. Claro. Pero quiero mencionar por lo menos 3 de ellas. Número 1 dice, porque para siempre es su misericordia. Número 2 dice que porque es el que da el alimento a todo ser viviente, el que nos rescató de nuestros enemigos. Bueno, ahí ya dije las 3. Hay muchas otras, Sí. pero cuando nosotros detallamos el Salmo 133, son miles y miles de razones que se resumen en una frase: para siempre es tu misericordia. Sí, el Salmo 136 es hermoso, ¿no? La misericordia de Dios. Siempre he pensado que como cuando amanece, mirar por la ventana y mirar así como sale el sol, la Escritura dice que de la misma manera su misericordia es renovada cada mañana. Es un buen motivo para alabar al Señor. Así es. Pastor Johnny. Bueno, yo quisiera mencionar algo que me llamó en gran manera la atención. Yo creo que hablar de la palabra misericordia y de lo que es el amor de Dios sería un poco pretencioso creer que en esta oportunidad podríamos abarcar un tema tan amplio. Pero hay algo que me llamó poderosamente la atención y la palabra como tal, misericordia. Ajá. La lección menciona que viene del hebreo Hesed y significa amor inalterable. Entonces yo creo que el Salmo 136 quiere dejar una enseñanza básica y concreta, y es: la misericordia de Dios es infinita. Qué bueno para nosotros que Dios tenga un amor inalterable. ¿Qué significa eso? Que el amor y la misericordia no dependen de nosotros, sino de Dios hacia nosotros. Vale la pena recalcar que 26 veces el salmista repite este estribillo para dejarnos una idea también muy importante, y es que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia, y por esa razón podemos confiar en su amor. Qué bueno, gracias, pastor. Muy, muy importante. Hay muchas razones más, pero enfoquémonos en ellas, mostrémonos a los hermanos que hay muchos motivos para alabar a nuestro Dios. Su misericordia inalterable, que no lo va a hacer cambiar. Pero a veces, pastor evangelista y pastor Reynolds, seamos conscientes, a veces uno como que no siente que ese amor o ese poder de Dios se manifiesta en la vida del cristiano. Hay hermanos que me han dicho: pastor, esto como que funciona para los demás, pero para mí no funciona. Así es. ¿Por qué, pastor? ¿Qué pasa allí? Bueno, hay 2 cosas, Pastor César y apreciados maestros y amigos, que tenemos que tener en cuenta. Número 1, confiar en nuestros sentimientos es la cosa más traicionera que hay, ¿no? Correcto. O sea, el hecho de yo decir es que yo no siento o es que yo siento, eso es traicionero. Hay mucha gente que le dice a uno: no, es que yo siento que estoy bien, cuando uno sabe que están hasta con el agua al cuello. Sí. Y otros dicen: es que yo no siento la presencia de Dios en mi vida, o es que yo no siento que Dios me ame, y uno mira las evidencias por doquier de que Dios lo está amando. Entonces, confiar en el sentimiento es traicionero, es definitivamente confiar en cosas vanas. Entonces, no podemos creer, no podemos confiar en nuestros sentimientos. Y el segundo elemento del por qué creo a veces que Dios no me ama o Dios no me escucha a Reynolds, escucha al pastor Perdomo, escucha a otros, pero a José no lo escucha. Es por la expectativa que a veces tenemos, y esa expectativa es el hecho de querer o creer que Dios debe obrar y debe hacer de acuerdo a lo que yo quiero, correcto, a lo que yo estoy esperando. Ajá. Y entonces, si yo le pido a Dios algo, pero Dios no me contestó así, digo: Dios no me escucha, porque Dios no está haciendo mis caprichos. Y pues esa también es una forma equivocada de ver las cosas. Me hizo acordar el pastor del texto que dice: engañoso es el corazón del hombre, más que cualquier otra cosa. Entonces, qué bueno es, como nos mencionó, confiar en la providencia divina y en el amor de Dios y en las promesas de Dios, no en los sentimientos del ser humano. Por ejemplo, si Dios dijo: yo voy a estar ahí, aunque no lo sienta, aunque no lo vea, aunque no lo perciba, yo debo creer que Él está ahí. Eso es importante, eso es importante. Y la mayor manifestación de esa misericordia, pastor, ¿cuál sería, pastor Reynolds? Yo creo que no hay mayor representación de la misericordia de Dios que el mismo Dios se hizo hombre
vino a vivir en esta tierra, sufrió por nosotros. Yo siempre he creído que Dios, Jesús, merecía quizás el mejor recibimiento, ¿no? Claro. Pero siendo grande en los cielos, se despojó de todo ello para venir a esta tierra y morir por ti y morir por mí. Yo creo que lo que dice la palabra es que si Dios nos dio a Jesús, que es el tesoro más grande del universo, ¿cómo no nos dará con él las demás cosas que Dios sabe que tú y yo necesitamos? Entonces, si Dios no nos negó a Jesús, podemos estar tranquilos al saber que lo que vayamos a necesitar, Por todo va a supuesto. estar bien. No, ese argumento es poderosísimo. Cuando estemos nosotros como dicen algunos, con la fe baja, con la depre, dicen otros, con la tristeza, recordemos, si el Señor no nos negó a su Hijo, no nos negará nada. Pero, hermanos, hay unos textos que la lección traía, y compañeros, que son bien interesantes, y a veces uno dice cómo se manejaba allí la misericordia y el amor de Dios. En Éxodo, voy a leerlo, 21:14, dice: pero si alguno se enoja contra su prójimo y lo mata con alevosía, de mi altar lo apartarás para que muera. Y también lo dice Levíticos 20:10, ya refiriéndose a otra situación particular que también se da. Dice el verso 10: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, utiliza esa frase, indefectiblemente, esa palabra, serán muertos. ¿Cómo podemos allí entender nosotros un poco más ese amor, esa misericordia de Dios, con ciertas declaraciones y con ciertas, leyes que el Señor tenía y que nosotros pues tenemos en nuestra mente como puede llegar a esa confusión? ¿Cómo podríamos nosotros sincronizar o armonizar esto con la misericordia de Dios? La pregunta que usted formula, pastora, es y ha sido una de las más difíciles a lo largo de la historia de Sí. cómo poder mirar a un Dios de misericordia en el Antiguo Testamento. Porque muchos dicen, no, si el Dios del Nuevo Testamento ese es un Dios de amor, de misericordia, mire cómo sanaba enfermos, resucitaba muertos, hacía, deshacía. Pero es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que le decía, que le daba la orden de ir y matar a mujeres, niños, a Bebés, ancianos, a todo. todos. Y aquí estamos mirando dos de esas situaciones. Fallaste, cometiste adulterio, apedreamiento, de una vez linchamiento. Mataste a otra, dice desde el mismo altar, ejecútese la orden para. Al pensar en esta situación, pastor, y al encontrar el amor y la misericordia de Dios allí, tal vez para nosotros desde la perspectiva humana no es fácil. Claro. Porque nosotros tenemos la idea del amor solamente como todo aquello que es un acto benéfico, de bondad, de ¿no? bondad. De bondad. Pero si vemos esto, aún en medio de esos actos, Dios lo hacía por amor. Había misericordia y Y también había justicia, misericordia. ¿no? Y no solamente había amor hacia quien se ejecutaba la sentencia, sino a quienes estaban rodeando la situación, porque por amor a veces Dios tenía que ejecutar ciertas cosas para preservar el pueblo, preservar la unidad, preservar la pureza, la justicia de su ley. Esto es como, no sé si usted ha escuchado y tal vez los oyentes lo han oído también. Un gran predicador lo repite constantemente: es que Dios va a destruir a los impíos en el infierno por amor. Correcto. Y alguien dice, ¿y cómo Dios va a destruir por amor a los impíos en el infierno? Sí, así, porque el impío que se acostumbró a vivir la vida impía aquí no disfrutaría el cielo. Correcto. Así Lo es. mismo sucede aquí. Dios muchas veces tenía que ejecutar estas situaciones por amor, pero antes del amor había, como lo vamos a mirar de pronto más adelante, se había estirado la misericordia de Dios hasta donde no más. Correcto. Y Dios dijo, aquí ya no hay más nada que hacer, Correcto. hay que ejecutar esta decisión. Así es. La lección, ¿por qué hago esta pregunta? Porque la lección entra en el tema de David, el rey David. David asesinó y adulteró.
Y entonces eso es lo que le angustiaba, porque la ley, él sabía como rey que iba a ser ajusticiado y que tenía que morir, ¿no? Eso es lo que le angustiaba. Pero entramos entonces ahora sí en un tema muy, muy especial, muy bonito, y es el tema ya del perdón de Dios, porque David, en medio de esa angustia, él escribe el Salmo 51, y yo creo que es uno de los salmos más hermosos para manifestar el perdón de Dios. Pero Pastor Reynolds, ¿qué es el perdón de Dios? Bueno, yo creo que el tema en cuestión siempre va a ser un tema algo difícil, complejo de mencionar. Es muy fácil quizás hablar del Dios de amor cuando yo estoy bien, ¿no? Sí. Pero es más difícil mencionarlo cuando quizás estoy atravesando una crisis en mi vida. Sí. Cabe mencionar que aún en el Antiguo Testamento se puede ver el Dios de amor. En el contexto que se estaba mencionando también existía, por ejemplo, las ciudades de refugio, que era una oportunidad para aquel que había cometido también un error. La Biblia nos está mencionando que el perdón es un cambio profundo que alcanza al ser humano. Pero me llama mucho la atención lo que mencionaba la lección, y es que más allá del hecho de perdonar una actitud o de perdonar quizás un acto pecaminoso, tiene el propósito de recrear, de transformar. O sea, no solamente es el hecho, Señor, yo me equivoqué, perdóname por lo que hice. Y no es como si Dios cogiera y listo, tú hiciste esto, vas a pagar esto, ya, quedaste justo delante del cielo, delante de las demás personas y todo está bien. No, David entendió que el problema más allá de sus acciones estaba en lo que él era, a tal punto que David dice, Señor, yo necesito un nuevo corazón. Entonces el perdón no se queda solamente con eximirse de la culpa del acto que yo cometí, sino que me lleva un poco más adentro a tener un cambio de naturaleza, una nueva creación. Como precisamente eso lo dice David. Yo quiero leer ese texto, pastor. El Salmo 51, el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y después dice el 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué temor tenía David, pastor evangelista? Pastor, el temor de David tenía que ver con el hecho de ocultarse de la presencia de Dios, es decir, de no contar con la presencia de Dios. ¿Por qué sucede esto? La Biblia es clara y la Biblia dice que el pecado causa separación entre Dios y los hombres. Sí. Y creo que no hay nada más trágico para alguien que, como David, que estaba acostumbrado a tener una relación con Dios, que sentir que Dios como que se alejó. Ajá. Si a veces, pastor, aquí para hacerlo práctico, a veces una mujer o un hombre se echa a morir cuando el otro le da la espalda, cuando su pareja, el novio o esposo le da la espalda y dice, yo no puedo vivir sin ti. Pues David está diciendo, hombre, yo necesito tu perdón porque no te siento, o sea, porque te has escondido de mí, por eso él suplica y por eso él clama y dice, por favor, ten piedad de mí. Es que el perdón es volvernos a unir, el perdón es poder volver a ponerlo frente a frente, sí. Y el pecado lo que hace es ese distanciamiento, y pues de ahí la importancia, amigos oyentes, queridos maestros y líderes, de poder entender el tema del perdón y de poder realmente explicar los beneficios del perdón. El pastor Johnny lo explicaba muy bien, pero yo quisiera también añadirle que ese perdón no solamente te transforma y te hace una nueva criatura, sino que te pone delante de la misma presencia de Dios, y eso era lo que David anhelaba. Por eso suplicó tanto. Por eso suplicó. Pero él en esa experiencia sintió lo que es el verdadero arrepentimiento. Y claro, las dos cosas y la aceptación de nuestro Dios. Él después expresa, si mirares nuestros pecados, no tendríamos esperanza. No tendríamos esperanza, ¿cierto? Porque aquí entra a jugar un tema que la lección tocaba y que yo sé que es un tema muy amplio, muy profundo, pero que nosotros tenemos que tratar de explicar a nuestra hermandad de la mejor manera. ¿Cómo entendemos en medio de el amor, la misericordia de Dios, la ira de Dios? La otra parte que se manifiesta allí es la ira del Señor, porque la lección nos habla de eso, dice que se manifiesta. ¿Cómo poder entender un Dios airado? ¿Qué podríamos nosotros compartir, compañeros?
Adelante, pastor. Sí. Yo quisiera de pronto un pequeño aporte, y es que desde la parte de la teología nosotros entendemos que el autor bíblico utiliza diferentes antropopatismos. En palabras más sencillas, ¿qué significa eso? Sí, barájemela despacio. Más sencillo, sí. Los autores bíblicos van a hablar acerca de quién es Dios, pero Dios es alguien que quizás no está a nuestros ojos, a nuestra vista. Así que el autor bíblico necesita colocarle o impartirle a Dios ciertas emociones humanas para poderlo entender desde nuestra humanidad. ¿Por qué es importante hacer esta referencia? Porque la ira de Dios no la podemos evaluar desde el concepto que nosotros tenemos como la ira humana. La ira humana es un sentimiento incontrolable y generalmente la ira humana produce a la destrucción. Naturalmente, cuando nosotros estamos airados, no pensamos nuestras acciones y hacemos daño a las personas sin querer hacerlo. Pues la ira de Dios no es la misma ira del ser humano. La ira de Dios se puede definir quizás, aunque siempre va a ser un tema que yo creo que nos va a tardar incluso la eternidad para poder entenderlo del todo, pero se puede definir quizás como la justa indignación de Dios sobre el pecado. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios que ama a sus hijos, y yo tengo que reconocer que si yo le hago daño a mi hermano, también él es hijo de Dios. Okay. Así que delante de Dios va a haber una indignación ante aquel que comete lo que es malo delante de él. Claro que sí. Ahora, Pastor José, quizás para aumentar un poquito, ligar ese, ¿por qué se manifiesta esa ira? Cuando el ser humano le da ira, es porque el ego es lastimado, porque entonces uno se siente como con la autoridad de reprender a alguien, ya sea un hijo, ya sea alguien, el prójimo. Pero Dios tiene ese sentimiento cuando se manifiesta su indignación. No el mismo sentimiento humano, por supuesto. Y dice, ¿por qué se manifiesta esa ira? Tal vez suene redundante, pero se manifiesta por amor. Okay. Por amor a la misma persona. Ya el compañero lo decía, que la ira es ese sentimiento que Dios tiene cuando la gente lo rechaza, cuando rechaza su amor, cuando rechaza su bondad. Entonces Dios por amor, hay una frase en la lección de la escuela sabática que me llamaba la atención y decía que la ira de Dios es para sanar, sí, y es para salvar. Sí. No solamente a quien está rechazando la ira, a quien está rechazando, perdón, el amor de Dios, sino también a quienes están rodeando a aquella persona. Mire lo que dice ahí, me hiciste acordar y quiero leerlo textualmente. El propósito de su ira no es herir, sino curar al hombre. Exacto. No destruir, sino salvar a su pueblo del pacto. Así es. Entonces, cuando Dios manifiesta su ira, quiere sanar al que provocó la ira, para llevarnos luego a la salvación. Pero luego quiere también salvar a quienes están rodeando a su pueblo, dice claramente. Claro. Ahí es donde, pastor, de pronto se aplica cuando la lección dice que la misericordia de Dios como que se extiende. Ese criterio de extender la misericordia de Dios, ¿cómo lo entendemos? Bueno, ese concepto de extender es el mismo que se usa para esperar o para esperanza. Okay. Y es decir, es el no quedarme de brazos cruzados solamente esperando aquí a ver qué pasa, sino es dentro de las acciones o dentro de lo que yo puedo hacer o ejecutar, sí. Voy con la confianza de que hay un Dios que está, que es un Dios dinámico, que está haciendo, que está propiciando, que está actuando, soluciones, que está actuando en favor del hombre, ¿no? Porque sí. A veces dice, no, es que parece que Dios anda con los brazos cruzados, o parece que Dios como que tiene el teléfono ocupado porque lo llamo y no me responde, pero su misericordia se ha extendido. Sí. Y si usted me permite, pastor, sí, claro. Para terminar de ilustrar este concepto de la ira de Dios, yo creo que quienes somos padres lo entendemos un poquito mejor, sin desmeritar a quienes no lo son, que también pueden entenderlo, pero cuando uno es padre, hay momentos en que le da ira cuando sus hijos hacen ciertas cosas. Y cuando uno procede correctamente, en medio de esa ira, cuando uno procede correctamente, siempre lo hace con un bien de corrección, con un propósito, de corrección y de redención. Entonces, si uno como padre cortó un servicio a su hijo,
aplicó una disciplina, le retiró algún privilegio. El niño dice, tal vez en su inocencia, mi papá está bravo conmigo, mi papá está furioso, mi papá de pronto es malo porque no me da esto. Pero uno como padre sabe que lo que está haciendo es para enseñarle, para corregirlo y finalmente para salvarlo, porque ese es el propósito. Para el bien. Para el bien. Claro que sí. Bueno, hermanos, hay una serie de teorías, tenemos ya unos minuticos para ir cerrando, pero hay una teoría que dice que el Señor creó este mundo, le dio cuerda y se lo dejó lejos, ¿no? Es decir, se fue lejos y lo dejó a su libre albedrío aquí, que todo a su suerte. Pero el salmista nos dice que eso no es así, ¿cierto? Hay muchos textos que nos muestran que no es así. ¿Podríamos leer alguno de ellos? ¿Podríamos mencionar alguno? Sí, yo creo que, bueno, por cuestión de tiempo, pero a cada maestro que nos está viendo en este momento, pues yo creo que podemos basarnos en el Salmo 136. David constantemente está hablando de un Dios, pero presenta a Dios como creador y habla de un Dios que está pendiente y consciente de su creación. No es como que Dios haya colocado las partículas necesarias para dar vida y se haya ido quizás por un tiempo de vacaciones y volvió a ver qué sucedió. No, es un Dios que está constante, que está interesado en que el proceso de la creación funcione de la manera adecuada. Y yo creo, pastor, atiende a sus hijos. Cuando el Señor dice que atiende al menesteroso, atiende al afligido, a la viuda, al que sufre, al que llora, es un Dios muy cercano. Muy cercano, no es un Dios que se fue por allá lejos, ¿cierto? Sino es un Dios que nos ama y que está cerca a nosotros. Y usted preguntaba sobre algún texto, si quisiéramos leerlo. Yo quisiera leer uno que para mí es, y es del Salmo 136, el versículo 16, dice: al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Esa figura de pastorear es de estar ahí cerca, pendiente, atendiéndolos, llevándolos, cuidándolos, protegiendo. Es esa figura del pastor con las ovejitas. Y eso es lo mismo que sucede hoy día con nosotros. Claro. O sea, Dios sigue también a nosotros pastoreándonos. Por eso David exclamó: Jehová es mi pastor. Y al lado de él nada me va a faltar. Entonces, hermanos, frente a esas hipótesis e ideas que se tienen y que sobreabundan por cantidad, nosotros podemos mirar a un Dios que está presente día a día, hora a hora, minuto a minuto, cuidándonos, pastoreándonos, permitiendo que el sol salga incluso sobre buenos y malos, la lluvia. Así que esa idea de que Dios nos creó y nos dejó aquí a la suerte está desmentida al solamente mirar nuestro diario vivir. Claro que sí, nuestro cuidado. Ahora, quizás un último concepto para dejar claro entre nuestros hermanos es cuando la lección y la Biblia dice: bendice alma mía a Jehová. La pregunta es: ¿cómo puedo yo, una criatura, bendecir a mi Creador? El concepto de bendecir por lo general lo entendemos como alguien que extiende la bondad hacia alguien. Sí, señor. ¿Cómo yo puedo extenderle la bondad a Dios? Sí. Nosotros, en el concepto humano, o mejor, la palabra bendecir para nosotros no se aplica en que le vamos a extender la gracia, el favor y la misericordia a Dios, sino en que vamos a reconocer su misericordia, su grandeza, y le vamos a alabar por eso. Entonces, cuando nosotros decimos, o cuando la Biblia dice alabe al Señor, es reconózcale, engrandézcale y sobre todo adórele por lo que es. Y recuerde todas las bondades que el Señor ha hecho con nosotros. Una frase, pastor, antes de que, porque es importante, me gustaría que usted, pastor Johnny, en una frase, y pastor José también, pudieran como resumir el centro de esta lección y decir: mire, el punto central de la lección es... Yo creo que sería el hecho de que en la cruz de Cristo el amor y la justicia se encontraron. Amén. Utilizas ese texto que... Importante. Ok, pastor, ¿cómo lo diría usted? Yo lo quiero resumir en las palabras del Salmo 136, 26. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Claro que sí. Oiga, qué bonita la lección de esta semana, mis hermanos. Una lección maravillosa que exalta el amor y la misericordia de Dios. Yo creo que vale la pena enfatizarla en todo el contexto de la lección, a amigos
y a hermanos de iglesia y donde quiera que podamos compartir. Gracias, infinitas gracias Pastor Johnny, Pastor José Evangelista, por su apoyo. Dios les bendiga, muy amables, y a todos ustedes, mis hermanos, por haber estado atentos. Espero que esta herramienta les sea de bendición y de utilidad para el buen desempeño de la lección. Este ha sido su programa Estudiando para Compartir. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.